Sí, ya lo conozco. Muy Adelante. bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de conferencias El impacto de la química en nuestro mundo, dirigido a los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades durante el semestre 2023-2. El profesor Rafael Cuellar y su servidora Margarita Pacheco saludamos cordialmente a la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química, encabezada por la maestra Marcela Castillo Figa y por Alma Cortés, y damos la cordial bienvenida a la doctora Nuria Victoria Sánchez Puig, que nos dictará la conferencia Ribosomas, más que jugadores en la traducción. Agradecemos su presencia, doctora Nuria Sánchez. Bienvenida. Gracias a ustedes. También damos la bienvenida a los jefes de sección de los 5 planteles. Profesores, muchas gracias por su apoyo y por su presencia en esta sesión. Sean todos y todas bienvenidos a este ciclo de conferencias. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora Etzalia Esquivel, jefa de sección del plantel sur, quien se encargará de moderar esta conferencia. Adelante, profesora. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesora Margarita. Bueno, pues como ya lo comentaron, el día de hoy vamos a estar abordando como parte del ciclo de conferencias organizado por el Colegio de Ciencias y Humanidades y el Instituto de Química, la conferencia titulada Ribosomas más que solo jugadores en la traducción, impartido por la doctora Nuria Victoria Sánchez Puig. La doctora es investigadora del Departamento de Química de Biomacromoléculas del Instituto de Química de la UNAM. En 1999 realizó su licenciatura en Química de Alimentos por la Facultad de Química de la UNAM. En 2001, su maestría de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Química con el proyecto de Investigación Ingeniería de Proteínas y Evolución in vitro de chaperonas y foldasas. Para 2005, realizó su doctorado en Biofísica de Proteínas por el Center for Protein Engineering bajo la tutela de Sir Professor Alan Hurst en Cambridge, Inglaterra, con el proyecto de investigación Caracterización biofísica de las proteínas intrínsecamente desestructuradas HIF1-alfa y securina y su interacción con P53. Y durante el periodo de 2005-2008 realizó una estancia postdoctoral en el laboratorio Molecular Biology en Cambridge, Inglaterra, con el proyecto de investigación Bases moleculares del síndrome de Schwartzman-Diamond y su participación en la biogénesis ribosomal. Les recordamos que al final de la conferencia estaremos teniendo un apartado específico para cualquier duda que surja durante la intervención de la doctora y le damos una cordial bienvenida a la doctora Nuria Sánchez Puig. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. ¿Sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, claro. ¿Me podrían dejar compartir, por favor? Claro que sí. Sí, Ya está, ¿no? Ya, ahora sí ya puedo. sí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Bueno, pues como ya les dijeron, mi nombre es Nuria Sánchez, estoy en el Instituto de Química, en el Departamento de Química y Biomacromoléculas, y pues les voy a platicar un poco acerca de los ribosomas y qué cosas hacen más que no solo sea traducción, ¿no? Entonces, para comenzar, pues voy a platicarles quiénes son los ribosomas y por qué son importantes. Entonces, si nosotros pensamos en una célula, la mayor parte de los biomateriales que componen una célula son proteínas. Y dependiendo de la célula en cuestión, puede variar el número de proteínas desde 10 a la 10 hasta 10 a la 6 moléculas de proteínas. Este es un número muy grande de biomoléculas en el interior de una célula y todas ellas son producidas por los ribosomas. Entonces, en las siguientes diapositivas voy a destacar
qué son los ribosomas y cómo son. Y bueno, pues entonces está claro que los ribosomas son unas máquinas moleculares que se encargan de la síntesis de proteínas, ¿no? Esa es su principal función, es hacer proteínas. Y ellas, los ribosomas, per se, están formados o conformados por moléculas de RNA ribosomal y también por proteínas estructurales. Los ribosomas se subdividen en dos subunidades, que llamamos la subunidad ribosomal mayor, y dependiendo de la célula en cuestión, puede llamarse 50S o 60S, y tienen subunidades ribosomales menores, que se llaman 30S para las células procariontes, como las bacterias, o 40S para células eucariontes, como pues, las células de los vertebrados, ¿no? O nosotros mismos, los humanos. Y estas dos subunidades se asocian para conformar el ribosoma maduro, el que es capaz de hacer traducción. Y en células procariontes se llaman 70S y en eucariontes 80S. Entonces, estos ribosomas de estos dos tipos de células son ligeramente diferentes. Los ribosomas de células procariontes son más pequeños. Solo están conformados por 3 moléculas de RNA y un total de 52 proteínas. Mientras que los ribosomas de células de organismos superiores tienen 4 moléculas de RNA y una mayor cantidad de proteínas, tanto como 83 proteínas ribosomales. Y de este lado, ¿sí ven mi cursor, verdad? ¿Sí se ve mi cursor? Sí, doctora. Okay. Y de este lado, pues pueden ver la estructura de un ribosoma. O sea, lo que aquí se ve como una caricaturita, esta es pues la estructura real, donde en color cian vemos al RNA de la subunidad ribosomal menor y en azul oscuro a sus proteínas estructurales, mientras que aquí en gris es el RNA ribosomal de la subunidad mayor y en magenta sus proteínas. Entonces, la verdad, los ribosomas son unas moléculas realmente grandes, o sea, pesan 4.5 megadaltones, o sea, 4.5 millones de gramos por mol. ¿Sí? Entonces son realmente unas moléculas muy grandes. Y bueno, a pesar de, pues bueno, que son muy grandes y que entonces es realmente costoso sintetizarlas, son las biomoléculas más abundantes en una célula. Tal que en un momento dado, en una célula en división, el ribosoma es la molécula más abundante y es el principal consumidor de energía y biomateriales en una célula. Por ejemplo, el 80% del 100% de RNA que tiene una célula en un determinado momento, 80% corresponde a RNA ribosomal. Y además una célula en división tiene tanto como 200,000 ribosomas, moléculas de ribosomas en su interior, que son sintetizados a una velocidad de 2,000 ribosomas por minuto. Y en esta tomografía lo que les muestro es en cian y en azul clarito es la cantidad de ribosomas que tiene una célula en su interior. O sea, pueden ver cuán lleno de ribosomas está el interior de una célula. ¿Sí? Esta es una fotografía real, o sea, solamente se coloreó para que pues vean a las ribosomas. Entonces, el interior de una célula está lleno de ribosomas. Y bueno, como ya les dije, los ribosomas pues son las moléculas encargadas de sintetizar las proteínas. Entonces, brevemente en las siguientes diapositivas voy a platicar rápido, pues de su función canónica, ¿cierto? Que es sintetizar proteínas. Y para sintetizar proteínas, no solo pues participa el ribosoma, sino que hay otras moléculas que participan en este proceso. Y lo interesante es que todas, o sea, las biomoléculas involucradas para hacer proteínas son RNAs. Entonces, una de ellas es el RNA mensajero, que es el que contiene la información que está codificada en nuestros genes. Esta información viene codificada en la forma de tripletes de bases que se conocen con el nombre de codones, y cada codón codifica para un aminoácido que se va a incorporar en la proteína en cuestión. La otra molécula importante es un tRNA, es otra molécula de tRNA que tiene una secuencia que se conoce como anticodón, que está aquí, y es complementaria al codón en el RNA mensajero. Y cada tRNA, este anticodón,
está correlacionado con el aminoácido con que se cargan estas moléculas de tRNA, y así es como se dirige qué aminoácido voy a poner dependiendo qué codón está especificado en el RNA mensajero. Y la otra molécula importante es el RNA de los ribosomas, porque lo que es importante mencionar es que el RNA en los ribosomas es la parte catalítica, es la parte que se encarga de la catálisis para formar el enlace peptídico, que es el enlace covalente que mantiene unido a los distintos aminoácidos que conforman a una proteína. O sea, aquí, bueno, les ejemplifico, pues este es el enlace peptídico que se forma cuando se sintetiza una proteína, y la formación de este enlace es quien es catalizado por el RNA de los ribosomas. Entonces, no voy a detallar mucho, pero voy a hablar brevemente de cómo ocurre la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas consta de 3 pasos: el inicio, la elongación y la terminación. Entonces, primeramente, la subunidad ribosomal menor interactúa con factores de iniciación de la traducción, que son estos que se ven aquí, que tienen, bueno, pues nombre EIF1, 3, 1A, etc. Interaccionan con la subunidad ribosomal menor. Por otro lado, el factor de inicio 2 recluta al tRNA que reconoce el codón de inicio y que tiene como aminoácido una metionina. Entonces, este tRNA se incorpora a una subregión de la subunidad ribosomal menor que se conoce como el sitio P. Y ese nombre viene dado es el sitio peptidil, es donde se está formando la proteína que está sintetizándose. Una vez que se forma este complejo, se recluta al RNA mensajero y se forma este complejo de preiniciación de la traducción. Una vez que se ha formado este complejo de preiniciación, este complejo escanea el RNA mensajero hasta alcanzar este codón de inicio. El AUG es el codón de inicio, es el que dicta que ahí debe comenzar a leerse el RNA mensajero para sintetizar una proteína. Cuando se lee este codón de inicio, el tRNA que está en el sitio P se acomoda. Ocurre este factor de inicio que se llama 2, es una GTPasa, ocurre hidrólisis de GTP y se desensamblan todos estos factores. Y por otro lado, el factor de inicio 5B recluta la subunidad ribosomal mayor y con eso queda listo el inicio de la traducción. El siguiente paso es la elongación. Ahora sí, si vemos, tenemos un ribosoma cuyo primer tRNA que contiene el primer aminoácido de la proteína en cuestión en el sitio P. Entonces, otro factor ahora de elongación trae al segundo tRNA que viene cargado con el segundo aminoácido de la proteína que se está sintetizando. Y se localiza, o bueno, viene y se sienta sobre el sitio A. Este sitio A se llama el sitio aminoacil porque ahí entra el aminoácido, está el aminoácido entrante, el aminoácido que se va a incorporar a la cadena de proteínas nacientes. Como resultado también de la hidrólisis de GTP por este factor de inicio 1-alfa, se acomoda este tRNA tal que ahora los dos aminoácidos quedan posicionados en proximidad para que el RNA del ribosoma catalice la formación del enlace peptídico. Y ahora entonces, digamos, ese aminoácido que venía en el tRNA que está en el sitio A, pasa al tRNA que está en el sitio P, y ahora la cadena polipeptídica ha crecido ahora en, digamos, 2 aminoácidos. ¿Sí? Y luego viene un factor de elongación 2, que lo que hace es desplazar a estos 2 tRNAs tal que el RNA que está original en el sitio P pasa a este sitio de salida, que se llama de exit, sitio E o de salida, y el que estaba en el sitio A se transloca o se mueve hacia el sitio P, dejando el sitio A vacío para que ocurra un nuevo ciclo de elongación, o sea, entre un nuevo tRNA que incorporará el tercer aminoácido en la proteína que se está elongando.
Entonces este ciclo ocurre tanto como dicte el RNA mensajero y se incorporan tantos aminoácidos como estén codificados en ese RNA mensajero hasta que el ribosoma se haya deslizado sobre el RNA y alcance un codón de paro. Existen 3 codones de paro que están aquí. Y estos son los que dictan que se ha terminado de sintetizar la proteína. Y entonces este codón de paro es reconocido ya no por un tRNA, sino por una proteína que emula a un tRNA y que es el complejo de el factor de liberación. Entonces, este factor de liberación se posiciona emulando un tRNA en el sitio A y por hidrólisis de GTP cataliza la liberación de la proteína del tRNA que está en el sitio P. Y finalmente, por acción de este complejo, ya que se liberó el péptido que se acaba de sintetizar, o la proteína que se acaba de sintetizar, este complejo ABCE1 disocia a los factores que estaban todavía sobre el ribosoma y disocia a las 2 subunidades, tal que estas 2 unidades pueden reciclarse en un nuevo ciclo de síntesis. ¿Okay? Entonces, así brevemente, esto es como ocurre la síntesis de proteínas. Entonces, esta es pues la función canónica de las proteínas, y bien, este es un ejemplo de, bueno, una caricatura animada de la elongación. This conformational change, termed the power stroke, shifts the tRNA anticodons and mRNA 1/2 site to the left, completing their translocation. The cycle repeats, adding 1 amino acid to the growing chain with each round. Y allá atrás se ve pues la cadena de proteína que está sintetizándose y sale del ribosoma, ¿sí? Entonces, esta fue digamos, una caricatura pues, de cómo ocurre la elongación y los movimientos que sufre el ribosoma pues, para sintetizar las proteínas. Entonces, si ven, esta es la función canónica pues, de los ribosomas, o sea, sintetizar proteínas. Pero no sé si se preguntaron o vieron pues, el catch-22 de, pues, el ribosoma sintetiza proteínas, pero a su vez el ribosoma está hecho de proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Entonces, aunque no voy a entrar mucho en detalles, se cree que el ribosoma ancestral, o sea, pues el primer ribosoma, o lo que podemos decir que era nuestro ribosoma ancestral, solo eran pequeñas asas o hélices de RNA que eran capaces de formar enlaces peptídicos, pero de forma no específica. Y conforme fueron evolucionando, estas pequeñas asas o mini hélices se convirtieron en los tRNAs primitivos, que son los que entregan a los aminoácidos, y eventualmente hubo un brinco a que estos tRNAs primitivos se volvieran una máquina codificadora, es decir, se reclutaron a otras moléculas de RNA que actuaban como el RNA mensajero y se volvió la máquina decodificadora. Y una vez que esto ocurrió, es decir, podía leer la información de los RNAs mensajeros, y una vez que esto ocurrió, fue cuando entonces el ribosoma reclutó a las proteínas para conocer a la molécula o a la máquina que conocemos actualmente, ¿sí? Pero entonces el ribosoma ancestral se cree que originalmente estaba solamente conformado de pequeñas asas o mini hélices de RNA que tenían la capacidad de sintetizar o de formar enlaces peptídicos. Entonces, si ven, bueno, pues el proceso de hacer proteínas es complejo, pero es más complejo aún sintetizar a los mismos ribosomas. Primero, pues porque el ribosoma, como les dije, es una molécula muy compleja, ¿no? Tiene pues alrededor de 80 proteínas estructurales y 4 moléculas de RNA. Pero no basta con sintetizar estas biomoléculas y tenerlas ahí para que nos dé un ribosoma capaz de
participar en el proceso de traducción, sino que estas biomoléculas deben de ser ensambladas, modificadas y transportadas de forma coordinada para que yo obtenga un ribosoma que le decimos maduro, que es el que es capaz de entrar al proceso de traducción. Entonces, la síntesis de ribosomas no solo es compleja porque tengo que conjuntar de forma coordinada todas estas biomoléculas, sino que para hacer eso, este proceso además requiere otra gran cantidad de biomoléculas accesorias, tantas como 200 proteínas más que participan en alguno de estos pasos: síntesis, ensamblaje, modificación y o transporte. Para sintetizar los ribosomas también participan las 3 RNAs polimerasas y otras biomoléculas que conocemos con el nombre de SNRNPs. Entonces, hacer ribosomas es un proceso muy, muy complejo. Entonces, así un panorama general de cómo se hacen los ribosomas comienza con la síntesis de los RNAs ribosomales. Entonces, uno de esos, les dije que hay 4 moléculas de RNA ribosomal en un ribosoma. Bueno, una de esas moléculas es sintetizada por la polimerasa 3. La polimerasa 1 sintetiza otro RNA que después de ser procesado origina a las otras 3 moléculas de RNA. Y en cuanto estas moléculas de RNA se sintetizan, rápidamente se empieza a asociar con proteínas estructurales, o sea, algunas de las 80 proteínas estructurales, y con proteínas accesorias. Tal que antes de que se sintetice el ribosoma que conocemos, se genera una partícula que casi es tan grande como el ribosoma mismo, que se conoce con el nombre de la partícula P90S. Esta partícula se corta y esta es el precursor de las 2 subunidades que conforman el ribosoma maduro. Estas 2 presubunidades se maduran de forma independiente. Este proceso que les dije ocurre en el núcleo. Después se escinden estas 2 partículas pre-ribosomales, se maduran en el núcleo y su maduración termina en el citoplasma. Para ahora sí darme las 2 subunidades maduras que son capaces de asociarse en el ribosoma y darme el ribosoma que es capaz de hacer traducción. Entonces, este proceso es muy complejo y no voy a detallar todos ellos, pero algo que es importante mencionar es que las regiones que codifican para los RNAs ribosomales no es una sola, no hay un solo gen que codifique para los RNAs ribosomales, sino que en todas las células se tienen múltiples copias en tándem. Por ejemplo, en Saccharomyces hay hasta 200 copias que codifican para los RNAs ribosomales. Y de estas 200 copias no tienen la misma secuencia, ni las mismas regiones regulatorias, es decir, depende cuál de estos RNAs es el que se transcribe, es el que se incorporará a los ribosomas, y entonces sus RNAs ribosomales pueden ser diferentes. Y como les dije, en cuanto se empiezan a sintetizar los RNAs ribosomales, se empiezan a incorporar proteínas estructurales. Entonces, aquí les muestro nada más la nomenclatura, por ejemplo, de el orden en el que se van asociando las proteínas estructurales. Entonces, siguen esta nomenclatura: S2, S3, S11, es la proteína de la unidad ribosomal menor, y las LX números son las proteínas de la subunidad ribosomal mayor, de large and small, ¿no? Pequeño y grande. O sea, la que se asocian a la subunidad pequeña y los que se asocian a la subunidad grande. Y bueno, pues luego hay proteínas de asociación tardía que ocurren en el núcleo, y en citoplasma se incorporan las 3 últimas proteínas estructurales de la unidad ribosomal mayor, antes de tener a las unidades maduras. Y en esta diapositiva solo les quiero ejemplificar, por ejemplo, para algunas de las proteínas accesorias que participan en diferentes etapas, sin entrar en detalles de qué es lo que hacen. Pero durante la maduración de la unidad ribosomal menor, hay un paso muy importante que ocurre en citoplasma, es la formación de una estructura que se llama el pico. Y esa es pues porque parece el pico de un ave, ¿no? Si uno ve esa estructura. Y la síntesis o la formación adecuada de esta estructura es muy importante, porque esta estructura se ha visto que si no está bien formado el ribosoma se equivoca al incorporar aminoácidos durante la síntesis de proteínas.
Bueno, sabemos que bueno, su unidad ribosomal menor sale de núcleo citoplasma a través del poro nuclear, donde bueno, pues, está mediada por una proteína que se llama CROM1, y bueno, se termina de madurar. La maduración de la unidad mayor es mucho más compleja. Vean, hay una mayor cantidad de proteínas accesorias que participan en diferentes etapas. Y como pueden ver aquí, muchas de esas proteínas accesorias que participan en la maduración de la unidad mayor son proteínas que usan energía, son GTPasas y ATPasas, ¿no? O sea, sintetizar ribosomas, por eso les decía, es el mayor consumidor de energía en una célula, ¿no? Vean, muchas de las proteínas que participan gastan, o sea, requieren energía, ¿no? Y la unidad ribosomal mayor también sale del núcleo de citoplasma por el mismo poro nuclear mediado por esta proteína que se llama CROM1. Y en citoplasma ocurren los últimos pasos de maduración de la unidad mayor, en donde, como ya les dije, se incorporan las 3 últimas proteínas estructurales, que son, bueno, aquí están ejemplificadas RPL24 y RPL10. Y este es muy importante porque es parte de otra estructura de la unidad ribosomal mayor que se llama el tallo. Y este tallo ribosomal es donde se sientan las proteínas que participan en la elongación durante la síntesis de proteínas. Ahorita que les mostré esta GTPasa que empuja a los tRNAs para que ocurra la elongación, pues donde se sienta esa GTPasa es justo en esta estructura que se llama el tallo. Por lo que durante la maduración de la unidad ribosomal mayor es muy importante que esta estructura esté bien formada, porque si no, estos ribosomas no son capaces de hacer traducción. ¿Sí? Entonces, esto es para darles un panorama de lo complejo que implica hacer ribosomas, lo costoso energéticamente que implica hacer ribosomas. Y bueno, pues con este panorama que les di en las diapositivas anteriores, pues pareciera que los ribosomas, pues a lo único que se dedican es a hacer traducción, ¿no? A diestra y siniestra, ¿no? Esa es su única función. Y sin embargo, actualmente sabemos que los ribosomas también participan en otras funciones celulares muy importantes. Por ejemplo, la proliferación celular, la diferenciación celular, es decir, participan activamente en decidir que una célula se diferencia a ser tejido hematopoyético o tejido hepático, ¿no? Por ejemplo. También participan activamente en la decisión o en el proceso de muerte celular programada. Es decir, si algo no va bien con esa célula, en lugar de que esta célula siga viviendo y se transforme y dé origen, por ejemplo, a enfermedades como el cáncer, es mejor decidir que programar estas células para que mueran, en lugar de propagar un problema como podría ser la transformación celular que origina cáncer. Entonces, si los ribosomas pues solo se dedican a hacer traducción, ¿cómo es que podríamos explicar pues la participación de los ribosomas en estas otras procesos celulares, ¿no? Y si ven, lo que les estoy diciendo es que básicamente los ribosomas participan también, o sea, son jugadores activos de la regulación de la expresión génica, ¿no? O sea, no es que hagan solo pues, traducción a diestra y siniestra, ¿no? Sino que son jugadores activos en la expresión génica. Más aún, cuando algo falla en la síntesis de ribosomas, o cuando los ribosomas que se sintetizan son defectuosos, se presentan enfermedades que conjuntamente se denominan como ribosomopatías, ¿no? Que tienen que ver, son enfermedades que se originan por fallas en la biogénesis, en la síntesis o en la función de los ribosomas. Todas estas enfermedades son hereditarias, es decir, se presentan por mutaciones, ya sean en proteínas accesorias de la biogénesis o en proteínas estructurales del ribosoma per se, y esas mutaciones están codificadas a nivel del genoma. Entonces, contrario a lo que uno podría pensar, que pues si estas mutaciones están codificadas en el genoma, y esa mutación está pues codificada en todas las células, ¿no?, de nuestro organismo, y todas las células de nuestro organismo hacen proteínas,
pues las fallas o el cuadro clínico de este tipo de enfermedades debería ser pues generalizado, ¿no? Porque todas las células van a tener el mismo problema en la síntesis o en la función de sus ribosomas. Y sin embargo, estas enfermedades tienen cuadros tejido específicos. Por ejemplo, entre los que podemos encontrar anormalidades esqueléticas, por ejemplo, fallas en la médula ósea, que es donde se hacen todos los precursores hematopoyéticos. Entonces, pues, ¿cómo se podría explicar esta tejido especificidad de una ribosomopatía, no? Es como contraintuitivo. Uno esperaría pues que todos los tejidos estén afectados y no es cierto. Entonces, retomando estas dos preguntas de cómo es que un ribosoma puede ser un jugador activo en la regulación de la expresión génica, o cómo una falla en la síntesis o la función de los ribosomas da cuadros clínicos específicos. Entonces, para responder estas dos preguntas, se han desarrollado pues dos hipótesis, ¿no? Y las dos, espero después convencerlos que las dos son válidas dependiendo del caso en cuestión. Una hipótesis es la hipótesis del ribosoma especializado, en donde ribosomas con composiciones diferentes le permiten traducir RNAs específicos, es decir, pues traducir proteínas, ciertas proteínas. O bien la hipótesis de la concentración de ribosomas, en la cual dice que la disponibilidad de ribosomas por unidad de volumen en el citoplasma celular es el que resulta en la traducción específica de ciertos RNAs mensajeros. Entonces, a continuación les voy a detallar y les voy a dar ejemplos de ambas hipótesis. Voy a comenzar con la hipótesis del ribosoma especializado. Entonces, ¿cómo puedo yo sintetizar un RNA, un ribosoma especializado? O sea, esto, si ven rápidamente lo que les tienen que traer a la mente es que un ribosoma especializado, es decir, los ribosomas no son entes únicos, sino hay diferentes ribosomas que se están sintetizando en la célula. Es decir, los ribosomas son heterogéneos. Y son heterogéneos, entonces, pues si son heterogéneos, quiere decir que algo cambió en su composición. Y bueno, dada la complejidad de la síntesis de ribosomas, cada una de sus etapas podría potencialmente originar esta heterogeneidad, o sea, hacer que los ribosomas sean diferentes. Entonces, esta heterogeneidad ribosomal puede ocurrir a nivel de la transcripción y el procesamiento de sus RNA ribosomales. Puede ocurrir a nivel de la modificación post-transcripcional de sus RNA ribosomales. A nivel de las proteínas estructurales que conforman el ribosoma. O de las proteínas accesorias que participan en su biogénesis. Y para cada una de estas etapas, se han descrito que mutaciones en cada una de ellas ocasionan ribosomopatías específicas. Entonces aquí, bueno, pues les muestro muchas de ellas, ¿no? Diferentes enfermedades que cuando algo va en esta etapa de la biogénesis, ocasionan este tipo de enfermedades. ¿Sí? Y entonces, bueno, este es el caso, digamos, extremo, ¿no? Donde son enfermedades, pero lo que hay que pensar es que esta heterogeneidad ribosomal ocurre naturalmente, ¿no? En cada una de estas etapas. Y no tiene que desencadenar un proceso patológico, sino por el contrario, esta heterogeneidad ribosomal sintetiza estos ribosomas especializados que hacen que pueda participar en estos otros procesos celulares regulando la expresión génica. Entonces, bueno, en las siguientes diapositivas voy a dar ejemplos un poco de cómo hemos evidencias que apoyan esta heterogeneidad ribosomal, es decir, la formación de ribosomas especializados. Si se acuerdan, pues les dije, ¿no?, que las secuencias que codifican para los RNA ribosomales no tenemos una sola copia, sino que tenemos en tándem hasta 200 copias dependiendo de la célula en cuestión. Y que esas copias tienen secuencias diferentes. Entonces aquí, en los puntitos rojos muestran lugares o posiciones en los RNA ribosomales donde se han detectado
variaciones en la secuencia. Estas variaciones en la secuencia vienen que las secuencias son diferentes de las diferentes copias que tenemos en nuestro genoma. Entonces, podrá imaginarse que, o sea, dependiendo qué copia del RNA ribosomal se incorporó al ribosoma, pues podría ocasionar funciones diferentes en este ribosoma. Más aún, aquí, por ejemplo, les muestro que nosotros los humanos, dependiendo la población, tenemos diferentes números de copia de los RNA ribosomales. Por ejemplo, la población colombiana, pues tiene en promedio, pues 250 copias de RNA ribosomales. Pero, por ejemplo, esta población de Tuscany, que es Italia, pues tiene un poquito más, ¿no? Casi 300 copias. ¿Sí? Entonces, estas variaciones en la secuencia del RNA ribosomal participan en esta heterogeneidad ribosomal. También, no lo detallé cuando expliqué la biogénesis, pero los RNA ribosomales sufren modificaciones después de que son sintetizados. Y las tres modificaciones más comunes son la pseudouridinilación, la metilación del azúcar de las bases del RNA y la metilación, por ejemplo, de las bases. La pseudouridinilación es de las modificaciones más comunes y simplemente es una isomerización de la uridina a pseudouridina. ¿Sí? Aquí está ejemplificado. Y estas modificaciones ocurren en una gran proporción de los RNA ribosomales. Por ejemplo, vean, en las células humanas, 104 posiciones de los RNA ribosomales son pseudouridinilados. Y aunque no se sabe exactamente cuál es la función de estas modificaciones, sabemos que ocurren. ¿Sí? Y tan importantes son que, por ejemplo, una mutación en la enzima que se encarga de hacer la pseudouridinilación, cuando está mutada desencadena una ribosomopatía que se conoce con el nombre de diskeratosis congénita. ¿Sí? Entonces, estos pacientes, su RNA ribosomal no presenta esta modificación posttranscripcional. Y bueno, estos pacientes, por ejemplo, presentan hiperpigmentación de la piel, malformaciones en la uña, presentan placas en la garganta y en la boca, y muy importante también es que tienden eventualmente a desarrollar cáncer tipo leucemia. ¿Sí? Entonces, no hacer estas modificaciones post-transcripcionales en los RNA ribosomales es, pues, detrimente, ¿no? Tal que pueden presentarse enfermedades. Pero por el contrario, en el escenario no patológico, el hacer estas modificaciones post-transcripcionales de forma diferencial me da heterogeneidad ribosomal y podría darme especialización de los ribosomas. Otra fuente de variación en la composición de los ribosomas es la incorporación diferencial de sus proteínas estructurales. O sea, aunque yo les dije, pues los ribosomas de células, por ejemplo, de organismos vertebrados como nosotros, tienen 80 proteínas ribosomales, lo que ahora sabemos es que no siempre se incorporan esas proteínas estructurales. Y eso, por ejemplo, queda ejemplificado en un tipo de ratones, en la cual, por ejemplo, presentan recuerden que nosotros somos diploides, tenemos 2 alelos para todo nuestro genoma. Entonces, los ratoncitos tienen 2 alelos que codifican, por ejemplo, a esta proteína estructural, la L38. Pero cuando un alelo está mutado y el otro está bien, tienen menor dosis de esta proteína. Y vean lo que ocasiona sí tienen la proteína, pero tienen menor dosis. Entonces, estos ratoncitos se conocen como ratones de cola corta. Y aquí se puede ver cómo tienen una cola mucho más chiquita que los ratones normales. Tienen problemas en la formación de la mandíbula y del cráneo, tal que el cráneo está normal y sus ojos se encuentran a una distancia mayor de la que normalmente ocurriría en un ratoncito común. Y los ratones que tienen menor dosis de esta proteína ribosomal, inclusive tienen 14 costillas en lugar de 13. Y lo que se sabe es que estos ribosomas que no incorporan a esta proteína estructural traducen de forma deficiente ciertos tipos de genes, unos genes que tienen una
algo característico que se llaman homeoboxes, que son genes que tienen que ver con el desarrollo esquelético, el desarrollo planar de nuestro esqueleto, ¿sí? Entonces, aunque nosotros creemos que los ribosomas están conformados por X número de proteínas, no siempre se incorporan a los ribosomas. Y eso tiene efectos en las proteínas que traducen, y eso se traduce se repercute en características fenotípicas tales como estas, ¿no? Malformaciones esqueléticas. Y también muchos genomas en nuestro genoma tenemos a veces duplicaciones de nuestros genes. Y entonces sabemos que existen, por ejemplo, proteínas parálogas de las proteínas, o sea, parálogos de las proteínas ribosomales. Por ejemplo, en esta bacteria, en E. coli, tiene 2 genes de la proteína estructural L31, que las dos son proteínas L31, pero no son idénticas, ¿sí? O sea, solo tienen 40% de identidad. Y ambas proteínas ya se ha descrito que se pueden incorporar a los ribosomas. Aquí está la imagen. En dorado tenemos a la versión A de la proteína, y en verde tenemos a la versión B. Y ambas se incorporan. Pero los ribosomas que tienen incorporado a la versión A son altamente procesivos, y los que tienen la versión B son bajamente procesivos. ¿Y qué quiere decir con eso? Es que los ribosomas que tienen la proteína A se equivocan menos al incorporar a los aminoácidos durante la síntesis de proteína. Y los que tienen la versión B se equivocan más, se incorporan erróneamente con mayor frecuencia a los aminoácidos que incorporan. Y este uso de parálogos también impacta en la diferenciación celular. Por ejemplo, en este organismo, Drosophila melanogaster, que es la mosquita de las frutas que se ve aquí, tiene 2 genes para la proteína L22. Y la proteína L22 normalmente se incorpora en los ribosomas que están sintetizando proteínas en las testis, o sea, en los testículos. Y esto es pues parte de lo que se cree que le confiere, pues, que hace que los testículos pues funcionen como testículos, o sea, que diferenciación celular, que estos sean tejidos que hacen funciones de testículos, mientras que la otra versión de L22 pues es ubicua y no parece participar, o sea, los ribosomas que tienen a la otra L22 no parecen participar en esta diferenciación celular, ¿sí? Entonces, con estas evidencias les he dado ejemplos que apoyan la hipótesis del ribosoma especializado para contestar estas 2 preguntas. Y ahora, bueno, les voy a dar evidencias de la otra hipótesis, donde la concentración de ribosomas dicta que se traduzcan de forma diferencial ciertos RNAs mensajeros. Y esto tiene que ver porque cuando yo tengo menos ribosomas en una célula que sean capaces de hacer traducción, los genes que tienen tasas de traducción de elevadas a modestas, la cantidad de proteínas que se traducen, pues no se ve realmente afectada por tener menos ribosomas. Pero cuando yo tengo pocos ribosomas, los RNAs que tienen tasas de traducción pobre, realmente se ve muy afectada la cantidad de proteína que se sintetiza. Y entonces, cuando eso ocurre, pues esta baja tasa de traducción por tener bajos cantidad de ribosomas, pues se traduce en una baja cantidad de proteínas que no llena que no satisface las necesidades celulares. Y por ejemplo, estos RNAs que tienen bajas tasas de traducción forman estructuras secundarias como la que se muestra aquí. Y este tipo de estructuras secundarias, por ejemplo, a veces hay algunos de estos tipos, les llamamos IRES, ¿no? Sin importar qué son. Pero los IRES, justamente traducir RNA ribosomales que tengan estructuras tipo IRES, se ve afectado cuando no tengo la pseudouridinilación en los ribosomas. Es decir, por ejemplo, en esta enfermedad, ¿no?, que les acabo de mencionar, que se llama disqueratosis congénita. Es decir, yo necesito esta modificación post-transcripcional, la pseudouridinilación, para traducir RNAs mensajeros que tienen estructuras tipo IRES.
Y cuando esto ocurre, estos RNAs a su vez son de baja traducción y es cuando encontramos pues defectos, ¿no? Y finalmente, también esta hipótesis de la concentración de baja concentración, que afecta la baja concentración de ribosomas, afecta la traducción de ciertos sets de RNAs, también se observa en esta otra enfermedad que se conoce como el síndrome de Shwachman-Diamond. Aquí las mutaciones se presentan en dos proteínas de la biogénesis ribosomal, que se llaman FL1 y SBDS. Estos pacientes, pues bueno, presentan este cuadro clínico, insuficiencia pancreática, alteraciones en médula y anormalidades esqueléticas. Y lo que hacen estas dos proteínas es que participan en el último paso de la biogénesis de la subunidad ribosomal mayor. Y lo que tienen que hacer es quitar de la superficie de la subunidad a esta tercera proteína que se llama EIF6. Y esa proteína lo que está haciendo es un impedimento, está bloqueando que la subunidad ribosomal mayor se pueda asociar con la menor para hacer traducción. ¿Sí? Entonces, estas dos proteínas lo que hacen es quitar a esta tercera. Y si hay mutaciones en alguna de estas dos, en FL1 o en SBDS, no se puede quitar a EF6 y por ende no hay suficientes subunidades ribosomales mayores, no hay suficiente cantidad que se produzca y que pueda entrar a traducción. Y eso se ve muy bien aquí, miren. Estos son unos perfiles donde puedo ver la cantidad de subunidad menor, la subunidad mayor, y el ribosoma maduro que es capaz de hacer traducción, ¿no? Que es el 80S y los que se llaman polisomas. Cuando tengo mutaciones, por ejemplo, en SBDS, que participa en la liberación de esta tercera proteína, que es IF6, tengo mutaciones o simplemente no tengo esa proteína, que es el caso aquí, pueden ver que tengo una deficiencia en la cantidad de subunidades ribosomales mayores. Y como la estequiometría es 1 a 1 con la subunidad menor, pues entonces también tengo menos cantidad de ribosomas capaces de entrar a traducción. Y entonces eso es lo que se cree que pues afecta la síntesis de ciertos RNAs mensajeros, pues que producen un fenotipo, ¿no? Y los ejemplos que les mostré, pues es un fenotipo patógeno, ¿no? Estas dos enfermedades. Entonces con esto termino y pues quisiera dejarles con algunas preguntas para que ustedes reflexionen. Una sería, entonces, ¿es cierto que la programación en la traducción está codificada en los ribosomas? Y si esto es cierto, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que dictan la síntesis de estos ribosomas heterogéneos o ribosomas especializados? Si estos, pues, estos ribosomas especializados constituyen un mecanismo de la regulación de la expresión génica, pues entonces también debe haber subsets de RNAs mensajeros que son traducidos por ribosomas no especializados, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que estos RNAs, estos subsets o estos grupos específicos de RNAs mensajeros son seleccionados para ser traducidos por ribosomas especializados? Y si estas preguntas para reflexionar también podemos extenderlas hacia las enfermedades que se generan. Entonces, ¿por qué si yo estoy afectando un fenómeno esencial como es la biogénesis, las mutaciones no tienen un efecto global? Pues bueno, si se dan cuenta, esto suena a que tiene que ver, pues porque entonces, por los ribosomas especializados. ¿Y por qué cuando yo tengo mutaciones que alteran la misma etapa de la biogénesis ribosomal o de la síntesis ribosomal, se producen cuadros clínicos diferentes, a pesar de que estoy afectando la misma etapa de síntesis de los ribosomas? Y bueno, no entré mucho en estos detalles, pero muchas de estas ribosomopatías o estas enfermedades afectan a la médula ósea, tal que estos pacientes eventualmente desarrollan leucemia. Entonces, ¿por qué este tejido es particularmente sensible a problemas en la síntesis de ribosomas? O la otra pregunta sería, pues, ¿por qué hay tejidos que parecerían ser insensibles, ¿no? Y finalmente, el mensaje para llevarse a casa es que, bueno, pues fallas en la síntesis o en la composición del ribosoma ocasionan enfermedades. Pero lo más importante es que pensemos que los ribosomas no son
digamos, entes que solamente hacen traducción, ¿no? Sin ser actores activos, ¿no? En realidad, ellos sí son jugadores activos en la regulación de la traducción, tal que participan en procesos pues, específicos como el desarrollo del patrón corporal, en la diferenciación celular, por ejemplo, pues en la espermatogénesis o en la embriogénesis. Y más importante es que este papel activo de los ribosomas en la regulación de la expresión génica se debe a que el ribosoma es heterogéneo. O sea, no hay que pensar en el ribosoma como un ente inamovible, un ente único, sino que el ribosoma es heterogéneo y es heterogéneo debido a diferencias en la expresión de sus componentes estructurales o en la expresión de las proteínas accesorias de su síntesis, y también debido a modificaciones post-transcripcionales y post-traduccionales de tanto sus proteínas estructurales como sus proteínas accesorias como sus RNAs ribosomales. Entonces, el ribosoma no es un ente único como lo pensamos, ¿no? Sino las poblaciones que están en nuestras células son diferentes y es muy probable que debido a esas diferencias es que el ribosoma es un jugador activo en el proceso de la traducción. Y con eso termino. Muchísimas gracias, doctora Nuria, por habernos mostrado esta excelente presentación. Y bueno, pues durante esta conferencia nos habló acerca del posible origen de los ribosomas, las implicaciones que puede tener desde una cuestión médica, si es que tienen algunas modificaciones. Y pues algo que me pareció muy interesante es esto que menciona, ¿no? Su papel activo en la traducción y en la expresión génica. Y bueno, les recordamos que en el chat pueden estar poniendo algunas de sus preguntas. Y aquí también me surgió una pregunta que, bueno, lo retomo porque yo doy clases de biología 3 y biología 4, en donde en biología 3 ven esta parte molecular, los ribosomas, la traducción. Y también algo que me parece que viene ad hoc con la parte de las mutaciones en los ribosomas es que en el currículum del programa de estudios de biología 3 se menciona a las mutaciones como fuente de variedad y no de error, ¿no? Entonces me surge la pregunta acerca de qué implicación podría tener la heterogeneidad ribosomal en la evolución, ¿no? Nos habló usted de que hay diferentes tipos de ribosomas, pero ya en términos de evolución, ¿qué implicación tendría, ¿no? ¿Qué tan importante sería o cómo actuaría? Pues, o sea, yo creo, o sea, si lo pensamos un poco hacia atrás, pues, por ejemplo, ¿no? Pues nosotros hemos ido evolucionando, ¿no? Hasta, bueno, llegar a lo que son un poco, y esta evolución pues ha venido dando que nos hemos especializado, ¿no? Como organismos. Y mucha de esta especialización viene pues por la diferenciación celular. Y como, bueno, les mostré, pues una idea es que estos ribosomas especializados o diferentes, como quieran llamarles, pues participan justo en expresar, o sea, en sintetizar proteínas que tienen que ver con la diferenciación celular, ¿no? Entonces yo creo que esta aparición de los ribosomas especializados, pues ha venido también a lo largo de la evolución, ¿no? Tal que ahora nos permiten tener estas, pues que los ribosomas participen en estas otras funciones, ¿no? Que no nomás es, pues, bueno, o sea, traducir, ¿no? Y pues también podemos ver, pues simplemente los ribosomas, por ejemplo, de células procariontes son menos complejos, ¿no? Tienen menos proteínas, sus RNAs ribosomales son mucho más pequeños, ¿no? Inclusive tienen menos copias. Por ejemplo, las bacterias solo tienen como 8 copias de los RNAs ribosomales, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poco, pues, cómo ya simplemente porque los ribosomas de eucariontes son más complejos, probablemente eso también dicta que, pues, nosotros somos, o sea, cumplen con las necesidades de complejidad de organismos, pues, más complejos como nosotros, ¿no? A las bacterias que, pues, bueno, son evolutivamente más simples, ¿no? Y sus ribosomas son más pequeños, tienen menos proteínas estructurales, sus RNAs tienen menos segmentos de expansión, ¿no? Y solo, E. coli, por ejemplo, solo tiene 7, creo que son 7, más bien no 8, sino 7 copias en tándem de sus RNAs ribosomales, ¿no?
Sí, pues por ejemplo, a mí otra cosa que me impresionó mucho fue esto que decía que en el material genético hay varias regiones que van a codificar para cada una de las partes de los ribosomas, ¿no? Y yo, pues la verdad no me lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, Sí. el ribosoma es más complejo de lo que uno se podría imaginar, ¿no? Y justo como mencionaba, las implicaciones pues pueden ser muchas, desde una cuestión física que problemas en alguna cuestión en la piel, ¿no? O por ejemplo en la organización del esqueleto, ¿no? Entonces sí es demasiada importancia la que tienen estos ribosomas, ¿no? Y que uno no lo podría imaginar. Sí, sí, y bueno, o sea, el ribosoma ya es, per se es una máquina compleja, ¿no? Porque, pues, a ver, hay que poner de forma ordenada, coordinada, 80 proteínas estructurales y 4 RNAs, ¿no? O sea, ya no, eso ya, bueno, pues no es sencillo, ¿no? Y peor esta segunda capa, ¿no? De regulación, donde yo además puedo tener muchas más variables, ¿no? Y entonces tener una máquina compleja que además tiene muchas variaciones y esa variación pues le da características funcionales diferentes, ¿no? O también disfuncionales, ¿no? Si ocurren mutaciones, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, pues, doctora, no sé si alguno de los jefes de sección tenga alguna otra pregunta. Aquí en la sección de comentarios dice el profesor Gustavo, muy interesante la presentación. Muchas gracias, doctora. No debemos pensar en los genes como únicos responsables del fenotipo. El ambiente juega un papel muy importante en la configuración del fenotipo y por lo que estamos viendo, la biogénesis de los ribosomas forma parte de este ambiente del que les hablamos a los estudiantes en clase y desde luego hace más interesante el tema de síntesis de proteínas. Diego Jesús Cruz Olvera nos pregunta, yo tengo una pregunta, si no mal recuerdo usted dijo que los ribosomas necesitan de energía, pero ¿qué pasa si uno consume mucha energía? ¿Cómo afecta a los ribosomas? No sé si, o sea, más bien es como ellos, o sea, para sintetizar los más es un gasto energético, ¿no? Entonces, si yo no tengo, o sea, las biomoléculas que proveen esa energía, pues indudablemente se va a ver afectada la síntesis de ribosomas, ¿no? Y con ello, pues todo el proceso río abajo que ocurre. Ahora, si tengo pues mucha energía, ¿no? O sea, digamos, yo lo que pensaría, o sea, no sé, esto es como una integración de rutas metabólicas, ¿no? Pero, bueno, si yo tengo mucha energía, pues entonces es pues cuando ocurre, bueno, pues mucha, o sea, pues todas las rutas metabólicas que consuman energía, pues están constantemente prendidas, ¿no? Y y pues bueno, desde el punto de vista, o sea, pues de traducción, o sea, bueno, entonces eso querría decir que pues yo podría sintetizar o sea, los ribosomas que sean necesarios, ¿no? Para que pues satisfagan las necesidades de traducción, ¿no? Pues no he leído un caso donde, o sea, digamos, si tuviera yo un exceso, ¿no? De ribosomas, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Eh, pero bueno, pues me imagino ajá, ¿no? Que tener también exceso de ribosomas sería malo en el sentido de, pues que entonces a lo mejor podría haber una traducción exacerbada, ¿no? De ciertos subsets de RNAs mensajeros y eso pues también podría ser probablemente detrimente, ¿no? Claro, podría tener... No he leído ningún ejemplo, o sea, de eso, ¿no? Que este concepto de los ribosomas heterogéneos empezó apenas hace pues unos 10 años, ¿no? Y en los últimos 5 es que empezó el boom, ¿no? Y se empezaron a pues obtener evidencias, ¿no? De que los ribosomas son heterogéneos, etcétera, ¿no? Entonces, no sabría, pero me imagino que, bueno, pues tener exceso, digamos, de ribosomas que estén haciendo traducción, pues también sería detrimente. No nos vayamos a los extremos. Y bueno, aquí también hay hay otro comentario. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su presentación. Y pues sí, efectivamente, muy interesante. Maestro Rafael, ¿alguna pregunta? Sí, quería preguntarle a la doctora que estas dos ramas principales que presenta en en esta presentación, ¿son mutuamente excluyentes? O sea, ¿es una
una teoría o la otra o pudieran convivir? Ajá, no, yo creo que en realidad pues conviven, ¿no? Y bueno, nosotros las hemos separado Ujú, de acuerdo a nuestra observación, ¿no? Pues de diferentes casos, o sea, por ejemplo, como les conté, ¿no? De la hipótesis, pues, de la concentración, o sea, que haya menos, ujú. y es porque, bueno, pues, hemos tenido, o sea, tenemos enfermedades que se han descrito que sabemos que lo que hacen es eso, ¿no? Disminuir la cantidad pues, de subunidades que pueden entrar al pool de traducción. Ok. Y pero el otro también tenemos, pues, evidencias, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad las dos coexisten. Porque inclusive en la síntesis de ribosomas también hay evidencias de que pues siguen ciclos circadianos, ¿no? O sea, por ejemplo, los osos, ¿no? Ajá. Cuando entran a invernar, pues sí, ¿no? O sea, detienen en su síntesis de ribosomas, ¿no? Entonces, ahí pues justo es un poco eso, ¿no? Tengo menor concentración de ribosomas que entran a hacer traducción. Entonces, yo creo que no son mutuamente excluyentes, simplemente las dos coexisten. Y en ciertos, o sea, bueno, dadas nuestras observaciones, pues las hemos postulado estas dos hipótesis para explicar, pues, un tipo de observaciones u otra, pero yo creo que las dos son válidas y las dos realmente coexisten. Muy bien, doctora. Pues ahora sí que Muchas gracias, doctora. le Este, agradecemos muchísimo su conferencia y pues no nos queda más que felicitarla, una excelente investigación que ha realizado también desde sus estancias y pues muchísimas gracias, doctora. Por nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, en representación de la maestra Margarita y de todas las ciencias experimentales de aquí del Colegio de Ciencias y Humanidades. Les agradecemos a todo el Instituto de Química y en especial a la doctora para que nos haga favor de acercarse a nosotros y poder compartir con nuestros alumnos y profesores estos avances, estos desarrollos y estas formas de presentar las cosas. Muchísimas gracias, doctora, y le manda saludos la maestra Judith Núñez también. Y pues esta presentación, la idea es que se va a subir al Facebook de la Secretaría Académica de Ciencias Experimentales para que quede a su disposición y puedan presentarlo a profes o a sus alumnos. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente, y muchísimas gracias a la presencia de todos los aquí presentes. Nos estamos viendo y la siguiente cita va a ser el 22 de marzo. Muchísimas gracias por nada, hasta y luego. un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, hasta luego.